Bienvenido a Voces de Malvinas, que es un proyecto del Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Te vamos a pedir que te presentes, por favor. Bueno, yo soy Luis Alberto Doro. En la sigla estuve con el grado de cabo primero, perteneciente al Regimiento de Infantería 6, mecanizada General Viamonte, con asiento en Mercedes, provincia de Buenos Aires. ¿Dónde naciste? Nací en Boulogne-sur-Mer, Ajá. Argentina. ¿Y dónde te criaste? ¿También en Boulogne? Me crié en Boulogne también. Contanos un poco cómo fue. Ah, se salió. Ah, sí, acá. Pensaba. ¿En esta? A ver, en este. Ah, tiene eso, qué bueno. Listo. Mejor. Bueno, perdón. Contanos un poco cómo fue tu infancia. Bueno, ¿Cómo estaba constituida tu familia? Sí, estaba por mis padres, madre, una hermana, como vivíamos en Boulogne. Mi viejo, el ejemplo de la casa, siempre me ha orientado con los símbolos patrios, nuestros héroes de la patria, los que dieron su vida por la patria. Es algo que siempre me llamó la atención. También en mis primeros grados, me acuerdo que era primero inferior y primero superior, me acuerdo de la primera maestra que tuve, que fue una maestra que nos hablaba mucho de Belgrano, San Martín, de los héroes de la patria nos hablaba. Y siempre yo pensaba que esa palabra héroes, ¿qué es defender a la patria? Bueno, a medida que pasó el tiempo, digo, qué lindo sería defender a la patria. Y bueno, yo pienso que ahí empezó mi vocación para defender a la patria. Es algo sublime, como es el defender a la patria. Siempre lo llevé en el corazón. ¿Y qué edad más o menos tenías en ese momento? En ese tiempo, y tendría 7 años, y a medida que iba creciendo ya me iba interesando más por los combates de San Lorenzo, de Belgrano, como ese. Y siempre me quedaba, qué lindo esa gente, ¿no? Esos héroes anónimos que no conocemos, que han dado su vida por la patria. Siempre me ha llamado la atención. Lo mismo esa gente que está todo el día, los bomberos también, que están arriesgando su vida siempre por el semejante. ¿Y te habían hablado algo de Malvinas? ¿Mi padre? No, o en tu familia o en la escuela. ¿Te hablaban de Malvinas? Sí, en la escuela hablaban, no mucho, o sea, no recuerdo bien, no mucho. Pero después, a medida que pasó el tiempo, sí, como es ya más grande, y bueno, que están los ingleses, bueno ya. Y si es Argentina, ¿por qué están los ingleses, no? Bueno, también fue una chispa esa también de meterme en mi vocación de defender a la patria. No era la vocación de ser militar, no, quería ser soldado. Soldado y ser uno de los que fue a defender a la patria. Y por cierto, a Dios gracias, me tocó ese momento. Y vos decís que querías ser soldado, pero porque claro, no tenías idea de las diferencias que había dentro de las Fuerzas Armadas. No sabía. Todos eran soldados. Todos eran soldados, sí. Perfecto. O sea que la vocación te nació desde muy chiquito. Desde muy chico, sí, muy chico, como un respeto hacia todos los que visten un uniforme, porque cuando toca el clarín hay que salir a defender a la patria. ¿Y qué otras cosas te gustaban hacer cuando eras chico? ¿Cómo? ¿Qué otras cosas te gustaban hacer cuando eras chico? Y cosas de todo chico, jugar al fútbol. El estudio mucho no me gustaba, pero sí, jugar con los amigos. Ese tiempo no había problema en las calles de salir a jugar. A la hora que sea no había problemas. No, tuve una infancia linda, tuve. Bueno, ¿a qué escuela fuiste? Perdóname. Fui a la primera escuela San Martín, en Boulogne, después al Instituto 25 de Mayo. Después estuve en una escuela
Isabel la Católica en la capital. Ah, Y después a Escuela 12, Nacional 12 de Villa Adelina. Y de ahí, bueno, después entré en el ejército. ¿a qué edad entraste al ejército? A los 14 años. ¿Y cómo fue esa decisión? Más allá de que ya tenías esta impronta de... Claro, eran las propagandas que daban en la televisión. Súmate al ejército argentino, ponían la musiquita. Como es, qué lindo. Y mostraban a gente haciendo ejercicios. Y qué lindo, qué lindo. Bueno, yo entro al ejército, entro en las PAC General Lemos como mecánico de aviación. Ah, Y bueno, estoy 2 años ahí, me doy cuenta que ya sabiendo lo que es el combate, todo, me voy del ejército. Me voy del ejército, pido la baja y me voy a la escuela de suboficiales Sargento Cabral, donde está la infantería. Eso es lo que andaba buscando yo, era el combate. Si bien también los mecánicos de aviación, hay muchos que perdieron su vida, pero el infante está mirando al enemigo. Y eso es lo que estaba buscando. ¿y ahí entraste a qué edad? ¿A los 16, 17? No, ya en infantería entré a los 17 entré. Y bueno, de ahí como es, nos muestran todas las armas, los tanques, todo, y era infantería, infantería, infantería. Porque le dicen las reinas de las batallas. Y bueno, entré en infantería. ¿Y te encontraste con lo que vos esperabas? Sí, sí, como es, me acuerdo cuando nos recibimos, porque nos recibimos antes nosotros, por el conflicto con Chile. Ajá. Y bueno, cuando egresamos, nos reúnen a todos, y bueno, vamos eligiendo, por notas, vamos eligiendo las unidades. Infantería hay en todo el país ahí. Cuando voy a elegir, me dice, un capitán me dice, ¿cuál le gusta? ¿Cuál es la más jodida? Le digo, ¿cuál es la que trabaja más? El 6, me dice, de infantería. Sí, pero no te lo recomiendo, me dice, porque viven trabajando ellos. Quiero el 6, dice. No, dice, te estoy diciendo que no vayas al 6. No quería el 6. Y bueno, así fue, pedí el 6 de infantería. Era un regimiento que trabajaba mucho, como es yo. Encima tenía el 3 de tablada, tenía que estaba cerca de casa. Tomaba la costera y me dejaba en el regimiento. No, pedí el 6. Bueno, así vi en el 6, bueno, estuvimos en Malargüe, en San Martín, en Junín de los Andes, ya a pocas horas de entrar en combate. Como cabo. ¿Eso cuando era el conflicto con Chile? Con Chile, año 78. ¿Y qué sentías en ese momento? Porque era como que se hacía realidad lo que vos... Sí, ¿no? Estaba como estaba esperando más la adrenalina de esa edad que uno tiene, ¿no? A ver, estoy preparado, porque uno se prepara, pero en el momento hay una distancia muy larga de la práctica al hecho real. Es una distancia muy grande ahí. Esto hablo porque ya paso al tema de, si bien en el 78 estuvimos a pocas horas de entrar en combate, me salto para Malvinas que de todo lo instruido, de todas las prácticas que hicimos a lo real hay una distancia muy grande. ¿Y dónde estabas el 2 de abril de 1982, cuando fue la recuperación? El 2 de abril estaba en la casa de mi novia, Ajá. mi actual señora. Estaba en la casa de ella y bueno, no sé, que fuimos a comprar algo, prendamos la tele, Crónica creo que era, y dicen que las Malvinas se habían recuperado, ya después la Plaza de Mayo era una algarabía tremenda, y bueno, saludé a mi novia, ya en ese tiempo nos habíamos mudado para Nogués con mis padres. Saludé a mi novia, pasé por la casa de mis viejos, como si nada, y como es me presento en el regimiento. Nadie me había llamado, pero me autoconvoqué solo. ¿Vos te imaginaste que iba a pasar algo más? Sí, me imaginé que iba a pasar algo más. Después recuerdo que cuando yo llego al regimiento se estaba preparando una compañía. Ya estaba lista la compañía. Y yo estaba loco. ¿Cómo no voy a ir? ¿Y cómo no voy a ir? Y bueno, entonces hablé con un soldado
que lo vi medio titubeando, lo vi, y le digo, mirá, vamos a hacer una cosa, le digo. Cuando hay que subir a los camiones, vos quedate, subo yo, me camuflo bien, me pongo en el montón, nadie va a decir nada. Bueno. Y bueno, yo sabía que iba a ir. Después que me sancionaran porque hice algo que no tenía que haber hecho, era otra cosa. Pero no, después al otro día empezó todo el regimiento a prepararse para ir a Malvinas. No decían ir a Malvinas, pero ya me imaginaba que era para eso. Se iban para el sur. Íbamos para el sur, sí. ¿Y eso fue más o menos? Estos fueron y serían los días del 8 al 10 más o menos, de abril. Yo llego a Malvinas, salimos de todo el regimiento y salimos de Palomar un martes 13. Como ese, es suerte, no sé qué suerte, martes 13 es suerte. Y bueno, como fuimos a Río Gallegos, de Río Gallegos bajamos del avión, nos dieron un mate cocido con un sándwich de queso y dulce, y había otro avión más chico, y cuando nos dijeron columnarse por allá, yo saltaba de la alegría. ¿A dónde voy a ir? A Malvinas. Y bueno, como subimos en avión, y recuerdo que el piloto nos dio un sermón hermoso antes de llegar, y bueno, después aterrizamos así, apenas abrieron la puerta del avión, estábamos bien abrigados, pero sentíamos el frío. Y bueno, apenas bajé el avión, lo primero que hicieron muchos, es besar el suelo malvinense. O sea que para vos fue una experiencia increíble. Yo sabía que ganábamos o que quedaba ahí. Ajá. Estabas totalmente decidido. Sí. No, yo sabía, igual no es que tenía miedo. El miedo mío era que caiga un bombardeo aéreo y que caiga la bomba cerca y que no pueda combatir. Ese era el miedo que tenía. Pero después estaba convencido que ganábamos o convencido que iba a quedar en Malvinas. Y bueno, llegan a Malvinas. ¿Cómo es entonces el recorrido? ¿Dónde se tienen que hacer las posiciones? ¿Dónde están primero? ¿Hacia dónde van? Contanos un poco eso. ¿Cuál es tú también, digamos, tu función, ¿no? Vos eras cabo primero. Sí. Bueno, en Malvinas, cuando llegamos a Malvinas, a mí en el rol de combate me ponen como jefe de mortero 120 milímetros. Yo siempre estuve en infantería de primera línea, y me pusieron en mortero. Cosa que no me gustó, esa orden no me gustó, porque quería estar en la primera línea. Bueno, me tuve que... También, la misión de los morteros es muy importante para resguardar la vida de los que están en primera línea. Es un arma muy buscada por el enemigo, porque es el cual le pueden producir muchas bajas. Llegamos a Malvinas y no habían llegado todavía los morteros. No habían llegado. Bueno, estuvimos un par de días cerca del aeropuerto y hasta que vino el material. Vino en un barco los morteros. Retiramos los morteros y hicimos posición detrás de Puerto Argentino. Viene una orden que teníamos que ir al Monte Williams. Bueno, llegamos a Monte Williams, fue bastante sacrificado el llevar los morteros a la montaña, porque es un mortero pesado de la Segunda Guerra Mundial. Llevar el mortero y llevar la munición, ya con subir solo uno ya se cansaba. Bueno, pudimos hacer eso, 4 morteros quedamos ahí en el Monte William. Estuvimos unos días ahí en el Monte William. Después trae la orden que bajan 2 morteros. Nosotros, ¿cómo? No hacen subir, no hacen bajar, bueno. Y bueno, nos dieron una posición entre Monte Williams y estábamos en las afueras de Puerto Argentino.
Con 2 morteros. Con 2 morteros. ¿Y cuántos hombres eran? Eran 8 hombres por mortero. Bueno, ahí... ¿Entre soldados y suboficiales? No, entre soldados y suboficiales seríamos y cerca de 30 hombres, porque hay el jefe de sección que fue con nosotros, son los que dirigen el fuego, con una plancheta, un CDF, un observador adelantado, le piden las tropas de primera línea piden el apoyo de fuego, y entonces ellos van viendo los tiros que estamos haciendo y la distancia. ¿Quién era el jefe de la sección? El jefe era el teniente Perata. ¿Y cómo era la convivencia en Malvinas, digamos, entre cuadros y soldados? Bueno, eso fue algo que, gracias a Dios, yo del grupo que tenía de combate conocí a uno solo, que había sido soldado de la compañía de infantería, iba a decir. Y era medio embromado en el asunto que yo tenía que prepararlos a ellos para lo peor. Y tenía soldados que habían sido, uno camarero, o sea, lejos del área de lo que es el combate. Eran de servicios. Sí, de servicio, de la compañía de servicios, casualmente, sí. Y bueno, como es, empecé a charlar con ellos, ya les dije que éramos una familia, que ahí cuando faltaba para todos, y cuando comíamos todos. A Dios gracias se hizo una familia, se hizo, porque ya nos conocíamos, hasta conocíamos los nombres de las novias, de las madres, de tanto que hablábamos, ¿no? Es más, en la posición a veces nos juntamos porque estamos todos en una sola posición, nos juntamos para cantar canciones progresivas, charlábamos. No, la verdad que yo de mi soldado no puedo decir absolutamente nada. Es más, dentro de los soldados yo con los morteros andaba medio andaba, y había un soldado que era morterista y me decía, mira, o sea, él, como digamos, como que me dio una pequeña... Yo sabía de mortero, pero había pasado mucho tiempo, y este chico andaba bien con los morteros. Y no se me cae nada por decir que me enseñó el soldado a terminar con toda la nomenclatura del mortero. Un soldado Márquez. ¿Y ustedes llegaron a usar los morteros? Sí. Los morteros en combate en 2 oportunidades. Bueno, la última, no te puedo decir el tiempo porque es un tiempo que no sé que, por ejemplo, yo calculo, porque cada uno tiene su distinto parecer, yo creo que tenemos más de 300 proyectiles la última noche. Con decirte que, si sabes, o sea, el mortero es un arma de tiro curvo. ¿Qué sucedió? Cuando nosotros teníamos los morteros y teníamos jalonados todas las avenidas de aproximación en el cual puede venir enemigo, donde puede desembarcar. Y teníamos jalonado, porque el mortero tiene un aparato de puntería, dice en tal lado, y ya teníamos ya un jalón nosotros. A pocos metros, pero era en esa dirección. Lo único que tenían que decirnos era la distancia. Entonces nosotros, por medio de una regla que teníamos, eran las cargas que le poníamos al proyectil del mortero. Lo que nos sucedió es que al tirar tantos proyectiles, yo me paraba en la placa base y el nivel de la tierra me daba por acá. Estaba muy hundido. Eso te iba a preguntar, porque tuvieron todo un tema con los morteros por el terreno, digo, cada vez que disparaban. Claro, se hundía, sí. Sí, era un tema. Lo que sí, después del último combate no pudimos sacar la placa base, no la pudimos sacar. Te cuento el bautismo de fuego que hicimos. Sí. Bueno, el bautismo de fuego fue algo, una noche cerrada hay puestos de observación adelantados, y en ese puesto de observación resulta que los 2 que estaban en el puesto de observación, un cabo y un soldado, o sea, había pleamar,
cuando hay pleamar seguro que hay desembarco. Y resulta que por radio transmite, están desembarcando y empieza a contar. Y dice, gente agazapada que se viene avanzando. Entonces corta él y se repliega. Eso le dicen al jefe de compañía. El jefe de compañía habla al jefe de morteros pidiendo apoyo de fuego que están desembarcando por tal lado. Bueno, entonces listo, nos ordena prepararse para... listo. Y empezamos a tirar. Empezamos a tirar. Y como es después alto el fuego, no me acuerdo cuántos hemos tirado la primera vez, no me acuerdo. Pero bueno, se alto el fuego, no había ruido de gente herida, no había bengalas, no había nada, todo medio raro. Y bueno, después se hace un reconocimiento del terreno, no, resulta que habían bajado de la montaña las ovejas y con la neblina que hay y la tensión que había, estos dos observadores vieron que estaban desembarcando y bueno, se produjo el fuego, pero gracias a eso comieron, mucha gente comió. Fueron a buscar las ovejas y las carnearon. Sí. Duró mucho tiempo, duró eso. Ah. Ahora es muy distinto al último día de combate. Muy distinto porque ya como era pleno bombardeo bueno, hay cosas que me estoy yendo yo muy lejos, ¿no? Muy rápido. Quería contarte alguna experiencia que nos ha tocado. Sí. Resulta que yo decía, tengo que darle un avión. Con las armas que tenía no le puedo dar nunca en avión. Bueno, por ahí nos traen una ametralladora, una MAC, nos traen. Y yo andaba con la MAC para todos lados. Estábamos reforzando posición y la MAC estaba en la posición de un compañero, ¿no? Y la iba a agarrar y digo, no, porque me van a cargar, van a decir que tengo miedo. No, la dejé. Bueno, seguíamos con la posición y por ahí veo hacia el lado de la costa viene avanzando un Sea Harrier. Yo calculo que vendría 15 metros del suelo y venía ametrallando. A todo eso le caían proyectiles atrás del Sea Harrier. Fue tan rápido eso, que no me dio tiempo ni siquiera a colocarme el casco, ni a tirarme al suelo. Estábamos el grupo entero estábamos parados y pasa el avión. Pasa, y el avión se hace un costado, metros antes de llegar porque nos partía al medio, si quería nos partía al medio. Se hace un costado y cuando pasa a pocos metros de distancia, yo veo todo el contorno del casco del piloto y hace esto el avión. Eso, después hablando con gente de Fuerza Aérea, no, te saludó, me dice. Y no nos quiso matar porque no quiso, y segundo porque no son ningunos perejiles. Saben que si llega a volar ahí donde estabas vos, volaba el avión también, me dice. Bueno, eso lo aprendí después. Pero lo tenía ahí. Si hubiese tirado con la ametralladora, capaz que podía haber hecho algo, pero me quedó latente eso y bueno, después pasa el avión, miramos así para el costado, porque quedamos fríos, y veo una cosa roja que viene hacia nosotros. Era un misil, pero un misil argentino que le tiraron. Y metros antes de llegar a donde estábamos nosotros, porque hizo así, se elevó un poco y más adelante le pegó al avión. ¿Ese mismo avión? Ese mismo avión. Fueron dos situaciones que, o sea, no hubo miedo porque no alcanzamos a tener el miedo. Fue todo tan rápido que no. Y bueno, hablando del miedo, el 1 de mayo tuvimos miedo. Claro, porque hasta ese momento estaban preparando las posiciones, viviendo, digamos, de alguna manera tranquilamente. Sí. Pero el 1 de mayo, ¿qué pasó? ¿Cómo te encontró? Estábamos en una posición y vemos en el horizonte vemos dos barcos y nosotros tiramos los cascos para arriba. Una alegría era porque era la armada. ¿Ustedes ahí estaban en Monte William o ya en el puerto argentino? No, ya estábamos cerca del puerto argentino. Okay. Y sabés que estamos contentos, ¿viste?
Bueno, ya estaba oscureciendo y en la noche empezó el bombardeo. Tum, tum, tum. Y pegaban lejos, por suerte pegaban lejos. Pero ahí sí uno sintió el miedo. Yo recuerdo que le dije a los soldados hacer las posiciones secundarias, unos pozos de zorro son, y claro, yo como estaba controlando para que ellos hagan, yo al mío lo hice hasta acá. Y bueno, no podía buscar una posición yo, para no estar donde estaba el mortero. Y bueno, me agarro con otro compañero, nos vamos por una media altura, y bueno, nos amanecimos ahí. Nos amanecimos, una frazada, tapado, la frazada toda escarchada, pero teníamos calor en el cuerpo, ese del temor que teníamos en ese momento, ¿no? Y fuimos a parar a un lugar donde estaba toda la munición de reserva. O sea que si pegaba algo ahí no quedaba nada de nosotros. Bueno, hasta que después era cosa de todos los días, ya era estar en la exposición y escuchar cuando salían los proyectiles y sentías el silbido, sentía. Ahora, cuando rompía eso y empezaba el silbido, era cerca. Y bueno, ya estábamos duchos, ya sabíamos, pleno bombardeo, que estábamos en la posición, charlando más bien, y estábamos con el oído atento a cuando rompía cuando rompía el silbido, ahí como pegaba cerca. Uh-huh. Después cuando no había bombardeo estábamos, ¿qué pasa? Hubo un tiempo que hubo 2 o 3 días de cese el fuego, fueron los peores días, porque no sabíamos qué está pasando. Ya se habían acostumbrado a los bombardeos. Claro, no, sí, era una cosa ya todos los días bombardeo, si no era naval, era bombardeo aéreo. ¿Y se enteraron del hundimiento del general Belgrano? Mira, nos enteramos, pero una semana después, 2 semanas, no recuerdo bien. Con los tiempos estoy alejado con los tiempos. Sí, nos enteramos. Yo lamentablemente me enteré, porque yo era de aviación, mis compañeros helicópteristas, uh-huh. Y me entero que mi mejor amigo había caído. Hasta que me encontré con uno de aviación y le pregunté, y me dice, ¿y vos qué sos de él? Me dice. Y le digo, soy como su hermano. Le digo, dice, no, cayó, me dice, lo voltearon en el helicóptero. ¿Quién era? Pedro Andrés Campos. Pero el helicóptero cayó en Caleta Olivia, cayó en el continente. Y bueno, fue muy triste, porque lo conocía, él cuando estábamos en la escuela paraba en mi casa, hicimos una linda hermandad con Pedro Andrés Campos. Uh-huh. Después en la aviación murió Di Mota también, que fue a rescatar a la gente del Narwhal, creo. ¿Lo conocías a Di Mota? Sí, lo conozco. Sí, conozco a la familia también. Era curso mío, yo de aviación cuando entré éramos con Pedro Andrés Campos y Di Mota, éramos de la misma promoción. Entramos juntos desde muy chicos a la escuela. Y bueno, después me enteré lo de Di Mota y yo tampoco no lo podía creer. Muy valientes los mecánicos y pilotos que ante la adversidad que tenían mucho armamento, ¿no? Yo lo que digo hoy en día, yo me salteo como un ping-pong. Yo hoy en día, mirando las cosas, digo, pensar que, bueno, hay una guerra que es Rusia y Ucrania, ¿no? En el cual a Ucrania le están dando, facilitando mucho armamento. Y bueno, en aquellos tiempos, lo mismo pasó con Inglaterra y Argentina. Todo el apoyo de Europa le dio a los ingleses, lo mismo que los Estados Unidos. Y ni hablar de nuestros hermanos chilenos. Como es algo que no se puede... O sea, lo que hizo Argentina con Chile y lo que hizo Chile con Argentina es bien de traidores. Y mientras estabas allá en Malvinas, ¿sentías que estabas llevando a cabo eso que vos habías pensado de chiquito? Mirá, como estaba yo, había una preocupación mía, eran mis soldados.
Esa es la preocupación que tenía. No quería que le pase nada a ninguno de ellos. Como ese, además ya lo había instruido yo para si me llega a pasar a mí, quién quedaba al mando. Y siempre les hablé, les aconsejé. Si bien teníamos la misma experiencia de combate, nada más yo tenía más experiencia en instrucción, como ese, les había hablado mucho a ellos, ¿no? Y tengo un muy buen recuerdo de ellos y nos encontramos de vez en cuando, y seguimos como antes, ¿no? Se hizo más la unión. Nada más que estamos todos dispersados porque son de San Andrés de Giles, de Areco, de Mercedes, de Luján, estamos todos dispersados. Claro, porque eran los que iban a Mercedes, les Claro, tocaba sí. hacer el servicio militar Sí, obligatorio ahí, Sí. en la zona. Bien, ¿y cuál fue el momento en que tuviste mayor temor sobre tu vida? ¿Hubo alguno en especial o era siempre igual? Mira, hoy por hoy te digo que el temor fue el 1 de mayo. Como ese, después no era la preocupación además de poder conseguir algo para cuando faltaban, por ejemplo, cigarrillos, conseguir algo para, allá teníamos, se conseguían, cuando estén todos los caramelos, uno para cada uno, cuando estén todos los cigarrillos, uno para cada uno. Un día conseguimos una botella de whisky, y bueno, nos miramos, bueno, vamos a hacer una tapita cada uno, y después nos miramos de vuelta, vamos a hacer un besito cada uno. Bueno, no duró mucho, duró como así. No, pero fue una familia, compartimos muchas cosas y nadie se guardó nada, todo como que conseguía algo, acá está. Y cuando fue eso, digamos, la especie de masacre de las ovejas, ¿cómo se arreglaron? O sea, ¿eran los soldados los que sabían faenar? Sí, no, siempre hay, imagínate, en el 6 gente del campo. Ajá. O sea, la tenían re clara, la tenían. Como ese, no, pero no solamente del 6, de otras unidades también fueron. Enseguida se corría la bolilla, el comentario y como ese, se iban y se desapareció enseguida todo, ¿no? O sea, la gente se llevaba las cosas y hacía su comida, así. O llevaban para el rancho de tropa, donde ya el rancho repartía a todo el mundo. Después, o sea, había un cabito que nosotros cada 5 minutos, no, por ejemplo, 10 y 5, de 10 a 10 y 5 prendíamos la radio en otra frecuencia. ¿Todo bien? Bueno, listo, esta mañana está. Y un día prendemos, me llama y me dice, venite que tengo carne. Dice. Bueno, listo. Entonces agarro, cortamos, tenía que caminar como 18 kilómetros, tenía que caminar. Y bueno, vamos con un soldado, vamos, hasta que llegamos. Y cuando llegamos habían matado una vaca, el último se llevaba ya, un cuarto de vaca se llevaba al hombro, y les digo, puteándolo, les digo, escuchame, me hiciste venir al cohete. No, dice, primero venga, me dice. Y me llevó a la posición. Y me hizo en una marmita, me hizo un churrasco. No, a mí y al soldado le hice. Era así, el churrasco, sí. Ahí era, ¿no? Y bueno, ese churrasco es el churrasco más rico que comí en mi vida. Tampoco me lavé la cara por un tiempo. Y bueno, nos guardó carne, llegamos para el grupo, hicimos ya una pequeña comidita con carne. Y bueno, son cosas que uno iba aprendiendo, haciendo. Un soldado de los míos hizo un ajedrez, jugábamos al ajedrez. El mate fuera una botellita de Coca-Cola, esa lata, como es, y había un auto que lo habían pegado un bombazo y con el cobre se hizo una bombilla y teníamos para tomar mate. Algunos Ingeniosos. se ingenia enseguida, sí. Más teniendo los soldados que tuve yo, ¿no? Tuve soldados muy capaces, muy decididos. Bueno, también tengo una historia de los últimos combates. Pasa que uno charla y es como un ping-pong, se te vienen otras cosas en la cabeza, ¿no? Voy a hablar de los últimos días de combate.
resulta que, bueno, nos sacan, dicen, todas las armas afuera, venían 80 helicópteros, venían, por decirte, no sé, eran un montón que venían, de noche. Y bueno, ¿Helicópteros ingleses? ¿Helicópteros de los ingleses, sí, era los últimos ataques. Ya habíamos recibido muchos bombazos, salimos y bueno, y tiran todas las armas, vos ves las armas de grueso calibre en la noche y vos ves las trazantes luminosas hacia tal sector. Bueno, alto el fuego, no había helicóptero, no había nada. Ellos muy inteligentes, los ingleses, eran planchuelas con globos, ¿no? Los radares detectaban las planchuelas y ellos tenían observadores en el mar y les daban ya las coordenadas a la artillería naval y de tierra para que tiren en determinados lugares. Bueno, resulta que ya empezaron ya a hacer muy intenso el bombardeo, tanto naval como de tierra. Cuando nosotros llegamos a las islas, yo tenía proyectiles nacionales y proyectiles españoles. Los proyectiles nacionales vienen con un cartucho que se pone en la culata del proyectil. Esos cartuchos eran de cartón y tenían unas herraduras que se llaman cucarachas, que se ponen para la distancia del proyectil. ¿Qué pasó? Por suerte me di cuenta, apenas llegamos a la isla, de la humedad que había, hice colocar a todos los proyectiles nacionales en los cartuchos. Claro, esos cartuchos, con la humedad que había, se hacían globos, ¿no? Cosa que si se hinchaba el cartucho no podías colocarlo en la culata del proyectil. Bueno, empezamos a tirar con los proyectiles, hacíamos un cambio, ¿no? Acumulábamos muchos proyectiles y íbamos tirando. Resulta que agarran y nos piden apoyo de fuego, que estaban ya por desembarcar los ingleses. Empezamos a tirar, tiramos un proyectil, uno de los nacionales, sale el proyectil y a medio metro se incrusta en la tierra. A todo esto ya estábamos recibiendo, ya nos habían identificado a nosotros. Nosotros teníamos una muy buena posición, bien enmascarada, y nosotros a 150 metros habíamos hecho una posición de combate, pero que se vea. Había unos tubos que parecían la boca del cañón, y todos los bombardeos pegaban allá, pegaba. Nosotros teníamos todo bien cuidadito por donde pisábamos, teníamos un camino donde recorrer para que para que cuando fotografían los aéreos no se den cuenta que había una posición. Yo pasé por mi posición una tarde pasé, fuimos a buscar unas radios a Puerto Argentino, cuando volvíamos pasé a medio metro de mi posición y con el soldado pasamos y nos pasamos largo, no la conocimos, había neblina, para decirte cómo estaba camuflada la posición nuestra. Cuando tiro el proyectil y cae, y ya estamos recibiendo mucho fuego, ya nos habían identificado, entonces le ordeno a mis soldados a las posiciones secundarias. Y tuve que pegar otro grito, a las posiciones secundarias. Bueno, se van ellos a la posición y mientras tanto yo tomo el proyectil que se enterró, lo tomo, había apagado porque se prendía de a golpe, se prendía las cucarachas que son pólvora, con una frazada llena de barro, y lo llevo hacia la altura. Cuando lo voy llevando, siento como que me agarraran de la ropa y me tiraran, y yo pensé como listo, porque perdí el casco, perdí el proyectil que llevaba en la mano, y no sé cuánto tiempo había estado ahí viendo estrellitas, creo que segundo, no sé, el tiempo eso no me acuerdo, hasta que recobré en sí y volví a la posición, seguí con los fuegos tirando, seguí hostigamiento, la tierra, recuerdo que llovía la tierra de las explosiones a mi alrededor, y por ahí viene un soldado Auche, viene y me dice, Doro me dice, si querés morir vas a morir conmigo, no vas a morir solo, me dice. Bueno,
Le digo, pero andate a las posiciones. No, no me voy a ir, no me voy a ir, no me voy a ir, dice. Y no, no se fue, ¿no? Y se quedó conmigo tirando este soldado. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás? Auche, Auche, Auche. de Luján el muchacho. Y bueno, y después me aparece otro soldado, y los puteo, le digo, váyanse de acá. Y no. Y vino todo el grupo, que yo le había ordenado que se vayan a las posiciones secundarias, y empezó como ese. Seguimos con los combates, y bueno, evitamos un desembarco, en el cual después al otro día encontraron 2 barcazas de desembarco hechas rotas en la playa. Y bueno, como es. Por esa acción, después de un año de estar en el ejército, me acuerdo que estaba dando instrucción en Campo de Mayo y viene el auxiliar del jefe del regimiento para que me saquen de Campo de Mayo y me lleven al regimiento 1 Patricio. Y me preguntaba el jefe de compañía, ¿qué pasó en Malvinas? Le digo, no, pero no pasó, no sé qué quiere que le cuente. No, pero o sea, así, usted tiene que contarme qué pasó, por algo lo llama. Hay alguna macana me ha mandado, le digo. Debe ser eso. Bueno, llego al regimiento, yo estaba todo enmascarado porque estábamos dando instrucción, y dice, bueno, lo felicito, vístase de diario, con uniforme, y vaya a verlo al jefe del regimiento. Bueno, cuando se llega al jefe del regimiento me saluda y dice que para él es un orgullo tener a un suboficial que va a ser condecorado con la medalla de valor en combate. Y bueno, yo lo que digo siempre, como todos, mi grupo todo tendría que haber sido. Para mí la condecoración es algo mucho más o sea, algo más, como que no soy merecedor. Bueno, pero por algo te la dieron, así que. Bueno, hubiese preferido yo a mis soldados. Y bueno, terminan los combates, Malvinas. ¿Qué pasa? Llega el 14 de junio, orden de cese de fuego. ¿Qué sentís con eso? Bueno, ese fue los peores días. El 14 fue, recuerdo que estábamos, miren, ese es el fuego, antes que oscurezca, por ahí andaba. Miren, ese es el fuego, era capitulación, era. Claro, yo a 400 metros, 500, lo tenía a los ingleses haciendo posiciones. Y cerca mío vinieron muchas tropas que estaban en primeras líneas, las tenía a la par mía. Y yo estaba convencido de que no, acá no nos van a ganar, pese que ya sabíamos que mucha gente de la montaña bajó, veíamos que venía bajando gente prisionera. Y claro, yo estaba preparado para lo último. Convencido es la palabra. Y resulta que después de la capitulación, nos llama el jefe nuestro, el teniente, y dice, señores, acabamos de rendirnos. No, fue una patada al hígado eso. Y como es, lloré mucho. Y no entraba en mí la rendición. Agarré granadas, agarré mi fusil y no me iba a rendir. Y me agarraron mis soldados, de paso se desquitaron y me hicieron volver en sí. Pero es un peso eso. Pero bueno, Dios quiso que sea así y bueno, no pude morir en el campo de batalla. No te pregunté algo que tiene que ver con lo anterior. ¿Cómo fue tu comunicación con tu familia? Porque vos de alguna manera no te pudiste despedir. Sí, yo me pude despedir, sí. Pero vos cuando no te habías ido,
Sí. Pero no sabías que te iban a mandar a Malvinas. En esos días que estuvimos, que salíamos, que no salíamos, resulta que agarro y viene un compañero y me dice, mira, yo voy hasta Vicente López, me dice, como es, voy y vengo, me dice. Y le digo, bueno, vos no tengas problema, vos dejame ahí por Boulogne, le digo, y ya yo me arreglo para volver. Yo voy a la casa de mi novia, la saludo, voy a la casa de mis padres, los saludo, y como es, yo sabía dónde iba. Ellos no, digo, no, voy al sur, yo voy seguro que estoy en Comodoro, por ahí voy a estar. No, nosotros nos vamos al sur. Nosotros somos de acá de acá de la llanura, de allá de la montaña, le decía yo a mis padres. Y bueno, pero yo sabía que iba para allá. Y después, estando en Malvinas, pude hablar por teléfono de Malvinas a la casa de mi abuela, pude hablar por teléfono. Que más que hablar era, atendía a mi abuela, ¿quién era? Lucho, Lucho, y lloraba, me daban con fulano y lloraba. Y no, bueno, terminé diciendo que estaba bien, que se queden tranquilos, y resulta que mi tío me dice, ¿estás bien, seguro? ¿No pasa nada? No pasa nada, le digo, queden tranquilos. Y pasa un Sea Harrier pasa ametrallando la parte alta de donde eran las comunicaciones, y se escuché que todos tirados al suelo, se escuchaban gritos que se cayeron arriba de otro. Dice, ¿qué pasa tanto ruido? No, están jodiendo acá, viste cómo son los muchachos, ¿no? Y bueno, ahí cortamos, fue la única comunicación que tuve con el continente, no con la familia. ¿Y cartas y eso no? ¿Eh? ¿No mandabas cartas? ¿No te mandaban Sí, cartas? sí, tenía cartas, mandaba cartas, recibía cartas, pero algo que me arrepiento de haber hecho antes de caer prisionero, quemé todas las cartas. Ajá. Sí. Pero ya era una cosa de instrucción eso, ya que de uno, porque mucha gente pasó todas las cartas. Yo todas las cartas las quemé, no sé por qué, es algo que nos enseñaron y no sé para qué. Creo que eso fue un error. Después, lo que me marcó esto que te conté recién, que siempre me quiebra. Después, como es algo que nunca voy a olvidar, es el día que tuve que entregar mi arma. Eso fue muy, muy feo también. Como es, sentí una sensación única en mi vida, que parece que me arrancaban como de raíz el corazón cuando tuve que entregar mi armamento. Eso fue bastante feo también. Y son tres cosas feas. Esa, lo que me pasó primero para la rendición, la entrega del armamento, y la otra cuando estábamos en una barcaza de desembarco, salíamos de Puerto Argentino y veía flamear la bandera inglesa. Esas tres cosas son las que me han marcado mal. ¿Y dónde estuviste de prisionero? Estuve en el aeropuerto. En el aeropuerto estuve 2 o 3 días a la intemperie. Todos estuvimos a la intemperie. Después de ahí nos llevan a un galpón. Yo recuerdo, me dice uno, mi compañero, yo tengo una pistola, me dice. Pues dámela, le digo. Me da la pistola, me la guardo. Y bueno, después de noche nos llevan por un camino hacia Puerto Argentino. Y me decía, los otros soldados decían, no, me dice, tírela. Yo la quería permanecer con la pistola porque tenía un tío español, ¿no? El padre estuvo en la Segunda Guerra Mundial y me decía que tenga mucha desconfianza a los ingleses, que no era de confiar. Y yo decía, alguno me iba a llevar de esto. Y bueno, pero tanto me convencieron que a medida que iba caminando por la ruta, la desarmaba y la iba tirando por parte de la pistola. O sea, nos llevan, nos revisan, nos meten en un galpón, somos los primeros en entrar en el galpón. Había mercadería por todos lados. Lo primero que encontré en ese galpón fueron colchones de poliuretano. Me encontraron unos 10 colchones de poliuretano. Fueron los mejores días que dormí, como si durmiera en una nube en ese galpón. Después... ¿Y ahí comieron? Sí. Yo digo, por ejemplo, yo vine de Malvinas con 13 kilos menos, vine.
pero yo calculo que hubo 3 días que no habré comido, 4. Pero por más que uno coma en abundancia, la iba tensión nerviosa, porque todos los bombardeos era a la hora de cenar. Y es un desgaste eso, de cómo eso asunto del alimento. Y es una guerra. Y el enemigo lo primero que quiere dejar fuera de combate es pegarle donde hay suministro de comida, víveres, todo eso. Y era bastante jodido llevar la comida para todos los lugares de las islas. La verdad que los cocineros se han arriesgado mucho, si bien no estaban en primera línea, pero arriesgaron mucho su vida porque el enemigo buscaba sacarlos a ellos para que no llegue la comida a las primeras líneas. Pues hay un problema ese con la comida, ¿no? Muchos... pero era una guerra y no... Claro, uno ve distintos puntos de vista, pero por más que coman abundancia, ibas a venir más delgado. O sea. Si bien miserias hay en todo orden de la vida, como hablamos hace un rato, y también las hubo en Malvinas. Pero lo que voy yo que rescatemos las cosas más valerosas, ¿no? Dejamos del pobrecito, dejémoslos de lado. Si bien hoy nuestros políticos se llenan la boca para el 2 de abril, ya el 14 de junio estamos todos rendidos. Que se olvidan del veterano. Hablo de todos los gobiernos, del gobierno de facto, del gobierno de todos los gobiernos que hubo en la Argentina. Todavía no hay uno que diga voy a reunir a los veteranos para hacer un chequeo completo de su salud. Así pasa la cantidad de fallecidos que tenemos en la posguerra, de suicidios, hablemos, ¿no? Es una materia pendiente de nuestros políticos. Y después de estar ahí en Puerto Argentino, ¿a dónde te embarcaron para volver al continente? Me acuerdo cómo salimos con esa barcaza, ese embarco, y bueno, cerca de 1 hora creo que habíamos salido para alta mar. Y yo veía unos edificios en el agua, eran 2 barcos ingleses, eran el Queen Elizabeth y el Canberra, creo que eran. Y no, nosotros seguimos hasta que llegamos, estaba el Bahía Paraíso, el barco hospital argentino. Bueno, resulta, tiran las redes para que vayamos subiendo. El oleaje está bastante picado, Bueno, subimos, con el esfuerzo que pudimos, subimos al barco. Bueno, una vez que estamos en el barco, los marineros se hicieron cargo de nosotros. Al Bahía Paraíso. El Bahía Paraíso, sí. Acá no hay grado, dice, acá hay números, dice. Del 1 al 100, del 100 al 200. Y bueno, con esos números ellos, por altavoz, decían, del 1 al 100 ir a las duchas, del 100 al 200 y a tal lado. Y así como estuvimos 2 días navegando con el Bahía Paraíso. Ahí en el Bahía Paraíso nos agarra una tormenta. Estaba lleno de gente estaba el barco, hasta en los pasillos había gente. Yo recuerdo que quería agarrar una cama, no podía, estaban todas llenas. Y estaba el helicópterista que era compañero de curso mío también. Me dice, andate al helicóptero, me dice, ¿sabés cómo abrirlo? Sí, digo, andá. Bueno, voy para el helicóptero, para el hangar ahí. Hasta en las palas había gente durmiendo. No. Y después, bueno, me senté en el casino, estaba mirando así, y veía como los marineros estaban todos. Y por ahí yo puse un vaso con agua y veía cómo se movía el agua. Así se movía el barco. No me voy de acá, me voy a tomar un poco de aire, digo. Cuando voy para ir para la cubierta, había un marinero grandote, me dice, no puede pasar, me dice. ¿Por qué? Le digo, mire, me dice. Me asomé, miré, y las olas tapaban la cubierta del barco. Uy, esto no es nada, me dice. Este barco tiene aletas estabilizadoras. Dice, ¿sabes si vas a hacer una fragata? Te morís, me dice. No quiero ni un bote, le digo. Como ese... Bueno, dije, bueno, me voy para el sótano del barco. Era el hospital, ahí estaban. Y cuando fui bajando sentía el típico olor a enfermería y iba escuchando, ay, uy, ay. Y estaban operando ahí, había gente que estaba dolida. No, me fui para arriba de vuelta.
fui para arriba de vuelta, había que estar ahí. Y bueno, después termina esa tormenta, me acuerdo un día hermoso, iba navegando bien el barco y estaba en la cubierta, Dos y Harry pasan por arriba del barco, pasan. Capaz que nos quieren pegar acá. No, pasaron y se pegaron la vuelta. De ahí fuimos hasta Punta Quilla. En Punta Quilla, como es ahí, nos sacaron, como había baja mar, nos sacaron en helicóptero hasta que fue subiendo la marea y se acercó un poco el barco a puerto, ¿no? ¿Y cómo fue el recibimiento ahí en Punta Quilla? Y el recibimiento fue mucho militar había ahí, había una unidad militar ahí, ¿no? Digamos como que éramos los mimados en ese momento. Y de ahí, de Punta Quilla, no recuerdo bien si fuimos a un aeropuerto o nos llevaban a Río Gallegos, eso no recuerdo. Lo que sí, volvimos en avión hasta el Palomar, eso sí me acuerdo. Y en Palomar, como es, de Palomar nos llevan a la escuela General Lemos, con asiento en Campo de Mayo, y bueno, ahí empezaban o sea, nos daban ropa, asistencia médica, y se empezó a golpear la gente en los alambrados del cuartel. Y ya llegó un momento que se hizo insostenible, no sé cuántos días nos querían tener ahí. Y bueno, ordenaron irse mandar a las unidades, a todos los que estábamos en la Lemos. Y bueno, subimos unos micros, llegamos agarramos la ruta 5 y desde Luján, ya de General Rodríguez a Mercedes era un mundo de gente a la derecha y a la izquierda de la ruta. Para poder entrar al regimiento tardó un montón el micro de la cantidad de gente que había dentro y fuera del regimiento. Fue un recibimiento muy, muy lindo. La alegría de la gente de ver a sus seres queridos, ¿no? ¿Y fue alguien de tu familia? Mi padre estuvo ahí. Como yo siempre fui enemigo de la despedida y de llegar así, no, siempre fui reacio. Bueno, estaba mi padre ahí. ¿Y qué sentiste en ese momento? Porque debe ser algo conmovedor. Sí, como es algo... Yo miraba a mi alrededor y como es... me sentía como... ¿por qué? O sea, había mucha alegría, pero yo dentro de esa alegría que tenían todos, tenía mi cuota de dolor, digamos. O sea, que tardó mucho tiempo en cicatrizar esa herida. Mucho tiempo. Con decirte que después de Malvinas yo compraba los diarios todos los días, vivía haciendo ejercicio porque vamos a volver. Y como es, bueno, pasó ya, quedó en el pasado, ¿no? Después otro dolor que tuve es que nuestras Fuerzas Armadas no supieron aprovechar del veterano de guerra con la experiencia para mandarlo a otras unidades y decirle cómo son las cosas en la guerra, ¿no? Es muy distinto la práctica a la realidad, hay una distancia muy grande. Y no supieron aprovechar los comandantes de los veteranos de guerra. Hasta el día de hoy pienso que no le dan importancia, ni a lo mismo hubo muchos subtenientes recién egresados en Malvinas que pusieron todo en la guerra, muchos quedaron allá. Y en vez de tenerlos a ellos para que el ejército sea un ejército profesional, era veterano de guerra y ya te calificaban como que tenías un problema como ese, con el asunto de la guerra. ¿Y cómo fueron, hablando un poco de esto, ¿no? Tus primeros días, una vez que regresaste? ¿Te tomaste alguna licencia? Sí,
como es, me tuve la licencia, creo que de cerca de un mes creo que era. Bueno, sí, la pasaba bien, como es, era todo nuevo, muchos recuerdos. ¿Dónde estabas, en la casa con tus padres? Sí, sí, sí. Muchos recuerdos, bueno, con decirte que hoy en día estamos charlando y pasa un avión, determinado ruido del avión, y uno ya es como que, no, pará, si ya pasó eso, pero no te puedes sacar encima de eso. Hay olores que vos decís, y te lleva, te transporta. Hablando de transportar, te voy a comentar algo. Esto hace ya 25 años, más o menos 20 años. Yo, o sea, no hay día que no piense algo de Malvinas. Resulta que eran mis hijos chicos, voy, me recuesto yo en la cama y me pongo a pensar. Y de repente estoy en Malvinas. Estaba en la posición mía, toda deteriorada estaba. Se ve que es que estaba en ese momento ahí en Malvinas. Y me miraba las luces de Puerto Argentino. Era una noche de luna, era. Una luna grande, mucha luz iluminaba. Y bueno, y sabes que empecé a sentir frío. Y escucho a mis hijos chicos, estaban jugando ahí alrededor de la cama. Y yo quería abrir los ojos, no podía. Y hacía fuerza para salir, porque estaba en Malvinas, pero sentía los ruidos de casa. Hasta que llegó un momento que es como un cascarón que rompí. Y volví a mi casa, como es. Y te digo que estuve allá, estuve en Malvinas. Le comenté a psicólogos, psiquiatras. Y una vez vamos con Nuestra Señora a un comercio en Capital y había un hombre que nos miraba. Y me dice, no hagas más eso, me dice. Yo le digo, ¿a este qué le pasa? ¿Que lo haga qué? Pusiste un transporte, hiciste vos. Eso lo hace la gente, hay que estudiar para hacer eso. Puedes quedar en el camino. Y era lo, dice, no cualquiera hace eso que hiciste vos, me dice. Yo quedé tan frío que, como si nada, después como es, bueno, nos volvimos con señora, lo hablé con ella, todo, y volví de vuelta al comercio, no estaba ese hombre. A los años volví. No, ni pregunté porque ni sabía ni el nombre de ese hombre. Pero le pregunté a psicólogos, psiquiatras, nunca tuvo una respuesta con respecto a eso. Y este hombre salió de la nada a decirme, no practiques más eso, que no estás preparado. No sé cómo se llama eso. Al día de hoy estoy con un signo de pregunta tremendo. Y no me concentré más en esas cosas. O también otra cosa que me pasa es que tengo presentimientos y se hacen los presentimientos. Eso sí, siempre fue, tanto en la guerra como en la paz, como ahora. Tengo un presentimiento y se hace. No sé cómo explicarlo a eso, ¿no? Capaz que la primera vez que escucho algo así, ¿no? ¿Y cuándo te diste cuenta que necesitabas ayuda psicológica y psiquiátrica? Bueno, todo empezó una vez, mi señora estaba media llorando. ¿Qué te pasa? No, dice, me golpeaste. Ah, bueno. Bueno, ahí empecé a ir. Y después me fui de ahí, no me convencían los doctores o doctoras que me atendían. ¿A dónde ibas? Al Hospital Militar Central. Después me derivaban para Campo de Mayo. Después una vez tuve un problema con un jefe. ¿Vos seguiste la carrera? Yo seguí la carrera, Sí.
Después tuve una... Claro, ya del Regimiento 6 me mandan, después de Malvinas me pasan al Regimiento 1 Patricios, en la cual ahí estuve 7 años, 8 años. Tuve un problema con un jefe, bueno, enseguida dijeron que estaba loco, bueno, me mandan para el hospital. Voy al hospital y me atiende una doctora que tenía muchos títulos. Y me dice, y digo, ¿qué quiere que le cuente? Me dice, no, contame todo lo de la guerra, contame. Y por más triste que sea, contame. Le digo, pero no vamos a beneficiar nada, le digo, de contarle. Bueno, yo recuerdo que era una señora rubia, estaba delante mío y empezamos a charlar un poquito, ¿no? Y la veo que llora. Y le digo, listo, señora, chao, me voy. Me fui, como es, y no... no, porque yo estoy preparada, qué sé yo, no. Le digo, me voy, no. Déjeme mis cosas, déjenlas para mí. Y bueno, después sí he ido de vez en cuando ya a Campo de Mayo, por compañeros míos que me decían, dale, vamos, pero... Al hospital de Campo de Mayo. Estuve internado, no me acuerdo si 20 días estuve internado. ¿Por qué? Por psiquiatría. Psiquiatría. Sí. O sea, ¿habías tenido algún episodio? Y eso, bueno, eso lo medían los médicos, ¿no? No sé, 20 días, un mes estuve en psiquiatría. Y bueno, hay muchos compañeros que habían pasado. Y no, pero yo digo, como fue el momento, no soy un tipo agresivo, como yo hasta el día de hoy no sé por qué. O sea, yo me creo que estoy bien, ¿no? De por qué me hayan internado un tiempo ahí en el hospital. Lo que sí, no un tipo que tomaba muy de vez en cuando la medicación, no como no era de tomar la medicación que les daban. Porque había compañeros que lo veía que estaban zombies, ¿Y seguiste después con tu tratamiento o lo seguís hasta ahora? Voy a una psiquiatra hoy, pero conversamos muy interiorizada en el problema, como es es una doctora de acá de Polvorines, me la recomendaron, fui, y palpa bien las cosas ella, ¿no? Bueno, ya el tema de Malvinas no se habla mucho, ya hablamos temas particulares de la familia, ¿no? Me supo como orientar la doctora esta. Bien. ¿Y qué significa para vos Malvinas ahora? Y la soberanía. Y es un tema muy, o sea, lo veo tan lejos, pero lo quiero tener cerca. Pero lo veo muy lejos, lo veo. No veo, por nuestros gobernantes, no veo yo, no digo que vayamos a una guerra, diplomáticamente no veo que haya esa sensación, ese querer a la patria. Lamentablemente estoy muy desilusionado con nuestros políticos, muy desilusionado. Políticos y también militares, faltan tacto. Ese es mi punto de vista, ¿no? Hay otros que no les importa, que Malvinas está lejos. Hoy muchos preguntan, ¿por qué no le dimos a los rusos? Los rusos querían una isla durante 20 años, explotarla nada más. Y como ya habían pasado ya los 20 años fáciles. Y ahora es una depredación que está haciendo nuestro territorio, pero no solamente van por Malvinas, ahora van por la Antártida. Y nosotros estábamos sentados tranquilos. Nuestras Fuerzas Armadas no tienen fuerzas, como hablando con gente que está en actividad, está la foto nomás, porque no se preparan para defender a la patria. No hay material, no hay economía, no tienen para comer, así que es muy lastimoso, ¿no? Con referente a los jefes que tienen las Fuerzas Armadas y a nuestros políticos que no se preocupan. Yo me iba al hecho de Chile nomás. Chile se está armando cada día más. ¿Para qué se arma tanto Chile?
Y nosotros no. Es una potencia hoy en día. Esperemos que nunca pase nada. ¿Volviste a Malvinas? No, no volví, no. ¿Y te gustaría volver? No sé. No sé cómo, o sea, mentalmente, cómo sería, esa es la pregunta que me hago yo, cómo voy a actuar. Si bien sé que están los ingleses, todo, pero voy al hecho de que tengo miedo de tomarme alguna atribución que no corresponda, o sea, que me maneje los nervios. Por eso no quiero ir. Sé que es una mochila pesada, pero no sé cómo voy a reaccionar. Creo que me pueden jugar mal los sentimientos. Espero, si Dios quiere, sé que está lejos, algún día poder ir, como es cuando sea Argentina. Pero bueno, el tiempo dirá si voy a poder ir. No me causa muchas ganas por el hecho de que no sé cómo voy a estar psíquicamente, se dice, cómo voy a estar para encontrarme con todo lo que soy Malvinas, ¿no? Es una gran duda que tengo, no sé. Capaz que voy, tengo que hacer bien las cosas, pero no sé, tengo miedo de estallar. ¿Y lo del pasaporte te molesta? Es un papel. Sí, digamos que... ¿Por qué tengo que sacar pasaporte si son nuestras? Pero bueno, se junta todo. El pasaporte, llegar allá, estar en las condiciones que ellos dicen, ver la bandera de ellos, no sé cómo será el trato. Son todas cosas que las tengo yo en contra para no ir y estallar y hacer algún problema. Pero sería lindo ir de escondido y estar ahí una noche en las posiciones, todo, pero no, creo, no, me conozco y tengo ese presentimiento que puedo hacer algo malo, puedo hacer allá. Soy hombre tranquilo, no busca problema, nada, pero esto es muy diferente, muy diferente. Sé que hay mucha gente que fue 2 veces, los aplaudo. Me han dicho, mira, es bueno ir porque te sacas una mochila de encima, pero no. Tengo temor a lo que puedo llegar a hacer, ¿no? Capaz que no hago nada. Más seguro que no haga nada, pero tengo miedo de explotar. Esa es la realidad. Bien. ¿Y hasta cuándo estuviste en el ejército? En el ejército estuve yo del regimiento 6, me mandan al regimiento 1. Ahí estuve hasta el año 98 y 88, ya me fui a la escuela de infantería, acá con asiento en Campo de Mayo. Y ahí estuve hasta el 90, y después me retiraron. Me retiraron con el grado de sargento primera. O sea que no terminó la carrera. ¿Y por qué te retiraron? ¿Tuvo que ver esto que vos comentaste con respecto al tema psiquiátrico? Sí, yo estaba muy descontento con la fuerza, digamos. Estaba descontento con nuestros comandantes. Entonces, como es, había un solo comandante, que ahora le voy a contar. Ese comandante, estábamos en las Islas Malvinas, era teniente coronel, estaba en la guardia, nosotros siempre tenemos las 48 horas, siempre guardia, por el asunto de los morteros, y un soldado me dice, mi compañero, ahí vienen 3 hombres, me dice. Digo, sí, no hacía falta mirar con los anteojos, y 3 hombres se aproximaban. Por la vestimenta eran nuestros. Bueno,
igualmente hemos tomado recaudo, por la duda no eran los nuestros. Y cuando se acerca veo un teniente coronel. Entonces voy y me le presento. Permiso teniente coronel, cabo primero Doro, regimiento 6. Me saluda, me hace saludo, y dice, permítame un abrazo, me dice. Me descolocó. En ese tiempo, para que un oficial jefe le dé un abrazo a un cabo primero, no existía eso. Y bueno, y un abrazo me sacó los pulmones el hombre este. Y me dice, presénteme a los soldados. Le presento el grupo de soldados. Permítame, dice, fue y le di un abrazo a cada uno de ellos. Más todavía, más digo. Bueno, ese hombre me hace un costado después, dio una arenga a la tropa ahí, se juntaron varios grupos, se juntaron, después me hace un costado y me dice, mire Doro, me dice, acá va a haber combate, me dice. Está muy comprometido, me dice. Lo único que yo le pido es que vaya mentalizando a la tropa, me dice, a su gente. Claro, mi teniente coronel, no, mi teniente coronel. No. Listo. Es la primera vez que lo vi a ese hombre, la primera vez. Bueno, ese hombre era en ese tiempo el teniente coronel Zaineldin. Bueno, después de la guerra empecé a no preguntar, ya se sabían de las cosas que había hecho este hombre, de la instrucción que han tenido su regimiento. El regimiento de él tuvo soldados no nuevos, renuevos eran, y tenían una valentía esos soldados tremenda. En 2 meses, 3 lo prepararon como si fueran cuadros del ejército, una cosa así. Bueno, pasó el tiempo, yo estaba en el regimiento 1, me voy para el gimnasio, él estaba detenido al lado del regimiento 1. Y cuando salgo así, entro para el gimnasio y él sale del gimnasio. Y le digo, buenas tardes, mi coronel. Y estás así, me hace así, espéreme, dice. Y se quedó pensando. Yo a usted lo conozco, me dice. Usted estaba en Malvinas, no se acordaba el apellido, no se acordaba, pero usted estaba en Malvinas en tal lado con los morteros 120, me dice. Sí, señor. Y memoria, para que un jefe se acuerde de cuánta gente habrá conocido este hombre. Y bueno, quedó ahí, siempre lo tuve como un ejemplo. Es más, después de saber, iba a charlar con él, todo. Ese sí que era un jefe que salió bien de abajo, porque era un hombre muy humilde. Era. Y en el 90 se produce el alzamiento militar. Bueno, yo me sumé a él, me sumé al alzamiento. O sea que rompí la cadena de mando. O sea que fuiste un cara pintada. Sí, soy un cara pintada. Sos un cara pintada. Como es, lástima que siempre dije, no he conocido a nadie, a un jefe, obvio, a San Martín Belgrano no lo conocí, pero este hombre dio todo por su patria, le hicieron mucha propaganda nefasta, le hicieron, un jefe, un caballero. Y un día le pregunto a él, digo, mi coronel, ¿por qué lo lleva a general? ¿Sabe qué me contesta él? No, me dice, yo no quiero ser general, porque cuando pasan de coronel a general parece que le lavan la cabeza y se olvidan de la tropa. Eso me acuerdo que me dijo bien claro él. Una lástima que nuestros mandos no lo querían a él, no lo querían porque él era así, era muy derecho. Y bueno, ahora quedó en la historia. Creo que con el tiempo se van a saber muchas cosas del coronel, que le tiraron, lo bombardearon mucho sin causa. Y bueno, yo soy uno de esos hombres que se sumó con el coronel. O sea, me voy para otra punta. Nosotros, el 3 de diciembre del 90, teníamos un poder de fuego que ni los leales lo tenían. Pero nosotros no quisimos tirar
a matar a nadie, porque nos ponían ellos a los soldados, nos ponían en un cerco adelante nuestra. Nosotros queríamos cambiar la cúpula militar, sacarlo a todos los que no sirven, a todos los corruptos. Lamentablemente ganaron ellos, los corruptos. Pero bueno, hoy en día puedo decir tranquilamente que quise hacer algo por nuestro ejército, por mi patria. Bueno, lamentablemente así están las Fuerzas Armadas hoy en día. Y contento con, o sea, en paz con lo que hice, el honor que tuve de defender a mi patria, el de haberte participado el 3 de diciembre, y ahí conocí mucha gente, gente joven, cabitos nuevos, con una mentalidad para mejorar a nuestro ejército. Lamentablemente mucha de esa gente ya no está, fueron todos dados de bajas, echados del ejército. Te pongo un ejemplo, yo nunca fui un tipo siempre fui de tener notas altas, ¿no? A mí me retiran, retiro obligatorio tengo, inepto en las funciones de su grado, siendo que fui condecorado con la medalla al valor en combate. Eso no, me hubiesen puesto por rebelión, pero no inepto. Bueno, esos son los jefes que hemos tenido nosotros. ¿Y a qué te dedicaste después del retiro? Tuve mucho trabajo, fui cambiando iba de seguridad de los camiones, trabajé en la embajada de Kuwait, después de la embajada de Kuwait. ¿Como seguridad? Sí, como seguridad, sí. Seguridad, chofer, cuidábamos los niños, hacíamos de todo un poco, hacíamos ahí en la embajada de Kuwait. Y últimamente de portero de escuela, que es donde creo que fue un genial muy grande salir de todo lo que es cuidar, armarse, estar armado. Eso fue un genial muy grande, trabajar en las escuelas. Después ahí me di cuenta del amor que tienen los chicos hacia los veteranos de guerra. También me llevé muchas desilusiones de algunas maestras, no de todas. Pero fue un genial muy lindo. Creo que ese fue la doctora psiquiatra que me hizo bien, se llama escuela. De estar con los niños, como enseñándoles, hablándole algo de Malvinas. Fue muy lindo, muy lindo. Hasta el día de hoy, como nos invitan los colegios, vamos, a veces vamos en grupo, a veces no. Es un genial muy lindo eso, estar con los chicos. A lo que respecta a mí, en lo que es en salud, me hizo muy bien, muy bien. Y bueno, ahora estoy esperando la jubilación nada más. Y dedicándome a los nietos. Bueno, vamos a ir terminando. ¿Hay algo que te parece que querés agregar o que no te haya preguntado? Claro, es un tema, ¿sabes? Que si nos ponemos a charlar, vamos a estar todo el día. Yo no preparo las cosas, ¿viste? Son las que van saliendo en el momento, ¿no? Sí, hay muchas cosas para contar, ¿no? Pero es como un ping-pong. Por ahí me paso del año 82, me voy al 90, del 90 paso para atrás, no te sé guiarte bien escaladoramente, ¿no? Como tendría que ser. Pero no, queda para otra oportunidad algunas cosas que yo no sé qué. Bueno, esto es gracioso lo que voy a contar ahora. Un día salgo con una patrulla, salimos a dar a patrullar una parte que nosotros estábamos defendiendo, y cuando vuelvo veo humo en la posición mía, veo humo. Yo digo, ¿qué está pasando? Y cuando llego veo que habían matado gaviotas y estaban haciendo un guiso de gaviota. Y yo me enojé, fui y le pegué una patada en la lata, así había arroz, gaviota, lo pateé, ¿no? Y lo reté a los soldados. Pero más era porque, si bien estaba bien camuflada la posición, delataba la posición ese humo que habían hecho. Bueno,
al día de hoy, cuando nos vemos, todos los años nos vemos, dice, negro, me dice, con vos todo bien, dice, el único problema es que nos cagaste el guiso de gaviota que estábamos haciendo. Eso como anécdota de que quedó, siempre me recalcan los soldados, que se quedaron con las ganas de... No lo comieron al final. No, si lo pateé, tiré todo yo. Como ese, no, después todo bien. Después, una familia, los soldados que tuve, una familia. Si bien no fueron instruidos por mí, uno solo nada más, en términos de todo el año, ¿no? Pero me he tocado chicos con grandes valores. Digo chicos, no tengo que decir chicos, soldados de grandes valores. Y se han jugado en el momento más peligroso donde vuelven ellos, como es, no me desacataron la autoridad y se quedaron conmigo en los últimos momentos de combate. Unos grandes, mis soldados, unos grandes. Como si muchos soldados han dado testimonio de su valentía. Eso siempre pongo jacto, ¿no? Porque si bien uno se prepara, vamos a poner, uno se prepara hasta 15 años en la fuerza, y después el soldado está 1 año, pero cuando abrimos la cortina vemos todo lo mismo, y hay quien lo asemeja y quien no. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Bueno, en nombre de la Universidad Nacional de Lanús y el Observatorio Malvinas, te damos las gracias por lo que hiciste en Malvinas en el 82. Me parece que tenés bien merecida la medalla que te dieron. Y bueno, muchas gracias por lo que seguís haciendo y por este testimonio. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por lo que hacen, porque esto es malvinizar. Mi respeto a todos ustedes, a los que están detrás de ustedes, mis respetos y les mando un fuerte abrazo malvinero a todos ustedes y mi respeto para todas sus familias. Y gracias por lo que hacen. Bueno, gracias.